Davename. Por Agatha Christie. Poirot y yo esperábamos a nuestro viejo amigo, el inspector Hubb de Scotland Yard para tomar el té. Estábamos sentados alrededor de la mesa del té esperando su llegada. Y Poirot acababa de terminar de enderezar cuidadosamente las tazas y los platos que la patrona solía tirar, en lugar de colocar, sobre la mesa. También había respirado pesadamente sobre la tetera de metal y la había limpiado con un pañuelo de seda. La tetera estaba hirviendo, y junto a ella había una pequeña cacerola esmaltada que contenía un chocolate dulce y espeso, que para el paladar de Poirot, era más que lo que él describía como tu veneno inglés. Abajo sonó un agudo rat-tat, y pocos minutos después Hubb entró rápidamente. «Espero no llegar tarde», dijo mientras nos saludaba. A decir verdad, estaba charlando con Miller, el hombre a cargo del caso Davename. Agudicé el oído. Durante los últimos 3 días los periódicos habían estado llenos de la extraña desaparición del señor Davename, socio principal de Davename y Salmón, los conocidos banqueros y financieros. El sábado pasado salió de su casa, y nunca más se le volvió a ver. Esperaba poder extraer algunos detalles interesantes de Hubb. Debería haber pensado, comenté, que hoy en día sería casi imposible que alguien desapareciera. Poirot movió un plato de pan con mantequilla 1/8 de pulgada y dijo bruscamente: «Sé exacto, amigo mío. ¿A qué te refieres con desaparecer? ¿A qué clase de desaparición te refieres? Entonces las desapariciones están clasificadas y etiquetadas». Me reí. Hubb también sonrió. Poirot nos miró a ambos con el ceño fruncido. «Pero ciertamente lo son. Se dividen en 3 categorías. La primera, y más común, la desaparición voluntaria. En segundo lugar, el muy abusado caso de pérdida de memoria, poco común, pero en ocasiones genuino. En tercer lugar, el asesinato y la eliminación más o menos exitosa del cuerpo. ¿Se refiere a los 3 como imposibles de ejecutar? Creo que casi es así. Es posible que pierda la memoria, pero seguramente alguien lo reconocerá, especialmente en el caso de un hombre tan conocido como Davename. Entonces no se puede hacer que los cuerpos desaparezcan en el aire. Tarde o temprano aparecen escondidos en lugares solitarios o en baúles. El asesinato desaparecerá. De la misma manera, el empleado que se fuga, o el moroso nacional, está destinado a ser perseguido en estos días de telegrafía inalámbrica. Se le puede expulsar de países extranjeros. Se vigilan los puertos y las estaciones de ferrocarril. Y en cuanto a su ocultamiento en este país, sus rasgos y apariencias serán conocidos por todo aquel que lea un periódico. Está en contra de la civilización. Amigo mío, dijo Poirot, cometes un error. No permites el hecho de que un hombre que había decidido deshacerse de otro hombre, o de sí mismo en sentido figurado, podría ser esa rara máquina, un hombre de método. Podría aportar inteligencia, talento y un cuidadoso cálculo de los detalles a la tarea. Y entonces no veo por qué no debería lograr desconcertar a la policía. Pero tú no, supongo. Dijo Hubb de buen humor, guiñándome un ojo. Él no podría desconcertarlo, ¿verdad, señor Poirot? Poirot se esforzó,
con notable falta de éxito, en parecer modesto. Yo también. ¿Por qué no? Es cierto que abordo estos problemas con una ciencia exacta, una precisión matemática que, por desgracia, parece demasiado rara en la nueva generación de detectives. Hap sonrió más ampliamente. No lo sé, dijo. Miller, el hombre que está en este caso, es un tipo inteligente. Puedes estar seguro de que no pasará por alto ni una huella, ni una ceniza de cigarro, ni siquiera una migaja. Tiene ojos que lo ven todo. Entonces, amigo mío, dijo Poirot, tiene el gorrión londinense. Pero de todos modos no debería pedirle al pajarito marrón que resuelva el problema del señor Davenant. Vamos, señor, no va a desestimar el valor de los detalles como pistas. De ninguna manera. Todas estas cosas son buenas a su manera. El peligro es que puedan asumir una importancia indebida. La mayoría de los detalles son insignificantes. Uno o dos son vitales. Es el cerebro, las pequeñas células grises, se tocó la frente, en las que hay que confiar. Los sentidos engañan. Hay que buscar la verdad dentro, no fuera. ¿No quiere usted decir, señor Poirot, que se comprometería a resolver un caso sin moverse de su silla, verdad? Eso es exactamente lo que quiero decir, dado que los hechos fueron presentados ante mí. Me considero un especialista en consultoría. Hap se dio una palmada en la rodilla. Ahorcado si no te creo en tu palabra. Te apuesto 5 libras a que no puedes poner tu mano, o más bien decirme dónde poner mi mano, sobre el señor Davenant, vivo o muerto, antes de que transcurra una semana. Poirot reflexionó. Bien, amigo mío, acepto. El deporte es la pasión de ustedes, los ingleses. Ahora, los hechos. El sábado pasado, como es su costumbre habitual, el señor Davenant tomó el tren de las 12:40 de Victoria a Chinside, donde se encuentra su palaciega casa de campo, The Cedars. Después del almuerzo, dio un paseo por el terreno, y dio varias indicaciones a los jardineros. Todos coinciden en que su comportamiento era absolutamente normal y habitual. Después del té, asomó la cabeza en el tocador de su esposa, y dijo que iba a dar un paseo hasta el pueblo, y escribir algunas cartas. Añadió que esperaba al señor Loven en viaje de negocios. Si llegaba antes de su regreso, lo harían pasar al estudio y le pedirían que esperara. Luego, el señor Davenant salió de la casa por la puerta principal. Caminó tranquilamente por el camino y salió por la puerta, y nunca más se le volvió a ver. A partir de esa hora, desapareció por completo. Bonito, muy bonito, un problemita encantador, murmuró Poirot. Continúa, mi buen amigo. Aproximadamente un cuarto de hora más tarde, un hombre alto, moreno, y con un espeso bigote negro tocó el timbre de la puerta principal. Y explicó que tenía una cita con el señor Davenant. Dio el nombre de Loven y, siguiendo las instrucciones del banquero, fue conducido al estudio. Pasó casi una hora. El señor Davenant no regresó. Finalmente, el señor Loven tocó el timbre y explicó que no podía esperar más porque debía tomar el tren de regreso a la ciudad. La señora Davenant se disculpó por la ausencia de su marido, que parecía inexplicable, ya que sabía que él estaba esperando al visitante.
El señor Loven reiteró su arrepentimiento, y se marchó. Bueno, como todo el mundo sabe, el señor Davenheim no regresó. El domingo por la mañana temprano se comunicó con la policía, pero no pudieron aclarar el asunto. El señor Davenheim parecía literalmente haberse desvanecido en el aire. No había estado en la oficina de correos. Tampoco se le había visto pasar por el pueblo. En la estación comprobaron que no había partido en ningún tren. Su propio motor no había salido del garaje. Si hubiera alquilado un coche para encontrarse con él en algún lugar solitario. Parece casi seguro que en ese momento, en vista de la gran recompensa ofrecida por la información, el conductor se habría acercado para contar lo que sabía. Es cierto que había una pequeña carrera en Enfield, a 5 millas de distancia, y si hubiera caminado hasta esa estación podría haber pasado desapercibido entre la multitud. Pero desde entonces su fotografía y una descripción completa de él han circulado en todos los periódicos, y nadie ha podido dar ninguna noticia sobre él. Por supuesto, hemos recibido muchas cartas de toda Inglaterra, pero hasta ahora cada pista ha terminado en decepción. El lunes por la mañana salió a la luz otro descubrimiento sensacional. Detrás de un retrato en señor. El estudio de Davenheim tiene una caja fuerte, y esa caja fuerte había sido forzada y saqueada. Las ventanas estaban bien cerradas por dentro, lo que parece excluir un robo ordinario. A menos, por supuesto, que un cómplice dentro de la casa las volviera a cerrar después. Por otra parte, habiendo transcurrido el domingo y estando la casa sumida en el caos, es probable que el robo se haya cometido el sábado, y no haya sido detectado hasta el lunes. Precisamente, dijo secamente Poirot. Bueno, ¿está arrestado, este pobre Amloan? Hap sonrió. Aún no. Pero está bajo una supervisión muy estrecha. Poirot asintió. ¿Qué se sacó de la caja fuerte? ¿Tienes alguna idea? Hemos estado analizando eso con el socio menor de la firma, y la señora Davenheim. Aparentemente había una cantidad considerable en bonos al portador, y una suma muy grande en billetes. Debido a que se acababa de realizar una transacción importante. También había una pequeña fortuna en joyería. Todas las joyas de la señora Davenheim estaban guardadas en la caja fuerte. Comprarlas se había convertido en una pasión para su marido durante los últimos años. Y apenas pasaba un mes sin que él le regalara alguna joya rara y costosa. En conjunto, es un buen botín, dijo Poirot, pensativo. Ahora, ¿qué pasa con Loven? ¿Se sabe cuál era su negocio con Davenheim esa noche? Bueno, aparentemente los dos hombres no se llevaban muy bien. Loven es un especulador en cierta medida. Sin embargo, una o dos veces ha podido darle un golpe a Davenheim en el mercado, aunque parece que rara vez o nunca se encontraron. Se trataba de una cuestión relativa a algunas acciones sudamericanas. Lo que llevó al banquero a realizar su nombramiento. ¿Entonces Davenheim tenía intereses en Sudamérica? Eso creo. La señora Davenheim mencionó casualmente que pasó todo el otoño pasado en Buenos Aires. ¿Algún problema en su vida familiar? ¿Se llevaban bien el marido y la mujer? Debo decir que su vida doméstica fue bastante pacífica y sin incidentes.
La señora Davenheim es una mujer agradable y poco inteligente. Creo que es toda una nulidad. Entonces no debemos buscar allí la solución del misterio. ¿Tenía enemigos? Tenía muchos rivales financieros, y sin duda hay muchas personas a las que ha superado. Y que no le tienen ninguna buena voluntad en particular. Pero no había nadie que pudiera deshacerse de él. ¿Y si lo hubieran hecho? ¿Dónde está el cuerpo? Exactamente. Como dice Hastings, los cuerpos tienen la costumbre de salir a la luz con fatal persistencia. Por cierto, uno de los jardineros dice que vio una figura que rodeaba la casa hacia el jardín de rosas. La larga ventana francesa del estudio da a la Rosaleda. Y el señor Davenheim entraba y salía con frecuencia de la casa por esa vía. Pero el hombre estaba muy lejos, trabajando en unos marcos de pepinos. Y ni siquiera puede decir si se trataba de la figura de su maestro o no. Además, no puede fijar la hora con precisión. Debieron ser antes de las 6, ya que los jardineros dejan de trabajar a esa hora. ¿Y el señor Davenheim salió de la casa? Sobre las 5:30 más o menos. ¿Qué hay más allá del jardín de rosas? Un lago. ¿Con un cobertizo para botes? Sí, allí se guardan un par de despejes. Supongo que está pensando en suicidarse, señor Poirot. Bueno, no me importa decirle que Mellor irá mañana expresamente para ver arrastrar ese trozo de agua. Ese es el tipo de hombre que es. Poirot sonrió levemente, y se volvió hacia mí. Hastings, te lo ruego, pásame esa copia del Daily Megaphone. Si mal no recuerdo, allí hay una fotografía inusualmente clara del hombre desaparecido. Me levanté y encontré la hoja requerida. Poirot estudió atentamente los rasgos. Murmuró. Lleva el pelo bastante largo y ondulado, bigote abundante, y barba puntiaguda, cejas pobladas. ¿Ojos oscuros? Sí. ¿El cabello y la barba se vuelven grises? El detective asintió. Bueno, señor Poirot. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Claro como la luz del día, ¿eh? Al contrario, muy oscuro. El hombre de Scotland Yard pareció complacido. Lo cual me da grandes esperanzas de solucionarlo, concluyó plácidamente Poirot. Me parece una buena señal que un caso sea oscuro. Si algo está claro como la luz del día, bien. Desconfía de ello. Alguien lo ha hecho así. Hap meneó la cabeza casi con lástima. Bueno, cada uno a su antojo. Pero no es malo ver el camino despejado. No veo, murmuró Poirot. Cierro los ojos y pienso. Hap suspiró. Bueno, tienes una semana libre para pensar. Y me traerá cualquier novedad que surja. Resultado del trabajo del inspector Mellor. Tan trabajador, y con ojos de lince, por ejemplo. Ciertamente. Eso está en el trato. Parece una pena, ¿no? Me dijo Hap mientras lo acompañaba hasta la puerta. Como robar a un niño. No pude evitar estar de acuerdo con una sonrisa. Todavía estaba sonriendo cuando volví a entrar a la habitación. Bien.
dijo Poirot inmediatamente. ¿Te burlas de papá Poirot, no es así? Me señaló con el dedo. ¿No confías en sus células grises? Ah, no te confundas. Discutamos este pequeño problema, todavía incompleto, lo admito, pero que ya muestra uno o dos puntos de interés. El lago. Dije significativamente. Y aún más que el lago, el cobertizo para botes. Miré de reojo a Poirot. Estaba sonriendo en su forma más inescrutable. Sentí que, por el momento, sería completamente inútil interrogarlo más. No supimos nada de Hap hasta la noche siguiente, cuando llegó alrededor de las 9. Por su expresión vi de inmediato que estaba lleno de noticias de algún tipo. Bien, amigo mío, comentó Poirot. ¿Todo va bien? Pero no me digas que has descubierto el cuerpo del señor Davenheim en tu lago, porque no te creeré. No hemos encontrado el cuerpo, pero sí su ropa, la misma ropa que llevaba ese día. ¿Qué dices a eso? ¿Falta alguna otra ropa en la casa? No, su ayuda de cámara es bastante positivo en ese punto. El resto de su guardarropa está intacto. Hay más. Hemos arrestado a Loven. Una de las criadas, cuya tarea es cerrar las ventanas del dormitorio. Declara que vio a Loven acercarse al estudio a través del jardín de rosas alrededor de las 6:15. Pasarían unos 10 minutos antes de que saliera de casa. ¿Qué dice él mismo a eso? Negó en primer lugar que hubiera abandonado alguna vez el estudio. Pero la doncella estaba segura, y después fingió que se había olvidado de salir por la ventana para examinar una especie inusual de rosa. Una historia bastante débil. Y han salido a la luz nuevas pruebas contra el señor. Davenheim siempre llevaba un grueso anillo de oro con un diamante solitario en el dedo meñique de su mano derecha. Bueno, ese anillo fue empeñado en Londres el sábado por la noche por un hombre llamado Billy Callot. Ya lo conoce la policía. El pasado otoño cumplió 3 meses de condena por robar el reloj de un viejo caballero. Parece que intentó empeñar la red en no menos de 5 lugares diferentes. Lo logró en el último, se emborrachó gloriosamente con las ganancias, agredió a un policía, y como consecuencia, lo atropellaron. Fui a Bow Street con Miller, y lo vi. Ahora está bastante sobrio, y no me importa admitir que lo asustamos muchísimo, insinuando que podrían acusarlo de asesinato. Esta es su historia, y es muy extraña. Estuvo en las carreras de Enfield del sábado. Aunque me atrevo a decir que su línea de negocio era hacer alfileres para bufandas, más que apostar. De todos modos, tuvo un mal día y no tuvo suerte. Estaba caminando por el camino a Chinside, y se sentó en una zanja a descansar justo antes de llegar al pueblo. Unos minutos más tarde vio a un hombre que venía por el camino que conducía al pueblo. Un caballero de tez oscura, con un gran bigote, uno de esos ricos de la ciudad. Es su descripción del hombre. Kellet estaba medio oculto del camino por un montón de piedras. Justo antes de llegar a su altura, el hombre miró rápidamente a un lado y a otro del camino. Y al verlo aparentemente desierto, sacó un pequeño objeto de su bolsillo, y lo arrojó por encima del seto. Luego siguió hacia la estación. Ahora,
El objeto que había arrojado sobre el seto había caído con un leve crujido que despertó la curiosidad del humano abandonado en la zanja. Investigó y tras una breve búsqueda, descubrió el anillo. Esa es la historia de Kellet. Es justo decir que Loven lo niega rotundamente y por supuesto. No se puede confiar en lo más mínimo en la palabra de un hombre como Kellet. Está dentro de los límites de la posibilidad que se encontrara con Daveneim en el camino, y le robara y asesinara. Poirot meneó la cabeza. Muy improbable, amigo mío. No tenía medios para deshacerse del cuerpo. Ya habría sido encontrado a esta hora. En segundo lugar, la forma abierta en que empeñó el anillo. Hace poco probable que haya asesinado para conseguirlo. En tercer lugar, su ladrón rara vez es un asesino. En cuarto lugar, como está en prisión desde el sábado, sería demasiada coincidencia que pudiera dar una descripción tan precisa de Loven. Hap asintió. No digo que no tengas razón. Pero de todos modos, no conseguirá que un jurado tome mucha nota de la evidencia de un preso. Lo que me parece extraño es que Loven no haya podido encontrar una forma más inteligente de deshacerse del anillo. Poirot se encogió de hombros. Bueno, después de todo, si se encontrara en el vecindario. Se podría argumentar que el propio Daveneim lo había dejado caer. Pero ¿por qué sacarlo del cuerpo? Grité. Puede haber una razón para ello, dijo Hap. Sabes que justo más allá del lago, una pequeña puerta da a la colina. Y en menos de 3 minutos a pie llegas. ¿Qué te parece, a un horno de cal? Cielos. Grité. ¿Quieres decir que la cal que destruyó el cuerpo no podría afectar el metal del anillo? Exactamente. Me parece, dije, que eso lo explica todo. ¡Qué crimen tan horrible! De común acuerdo ambos nos volvimos, y miramos a Poirot. Parecía perdido en sus reflexiones, con el ceño fruncido, como si realizara algún esfuerzo mental supremo. Sentí que por fin su agudo intelecto se estaba imponiendo. ¿Cuáles serían sus primeras palabras? No nos quedaron dudas por mucho tiempo. Con un suspiro, la tensión de su actitud se relajó, y volviéndose hacia Hap, preguntó. ¿Tiene alguna idea, amigo mío, de si el señor y la señora Daveneim ocupaban el mismo dormitorio? La pregunta parecía tan ridículamente inapropiada que por un momento ambos nos quedamos mirando en silencio. Entonces Hap se echó a reír. Dios mío, señor Poirot, pensé que saldría usted con algo sorprendente. En cuanto a tu pregunta, estoy seguro de que no lo sé. ¿Podrías averiguarlo?, preguntó Poirot con curiosa persistencia. Oh, por supuesto, si realmente quieres saberlo. Merci, amigo mío. Le agradecería que me lo dijera. Hap lo miró fijamente unos minutos más, pero Poirot parecía haberse olvidado de nosotros dos. El detective meneó la cabeza con tristeza y murmuró. Pobre hombre. Las guerras han sido demasiado para él. Se retiró suavemente de la habitación. Como Poirot todavía parecía sumido en sus sueños, cogí una hoja de papel, y me entretuve garabateando notas en ella. La voz de mi amigo me excitó. Había salido de su ensoñación, y estaba luciendo enérgico y alerta.
que tú, amigo mío. Estaba anotando lo que se me ocurría como los principales puntos de interés de este asunto. Por fin te vuelves metódico, dijo Poirot con aprobación. Oculté mi placer. Te los leo. Por todos los medios. Me aclaré la garganta. Primero. Todas las pruebas apuntan a que Loven fue el hombre que forzó la caja fuerte. 2. Le guardaba rencor a Davenheim. 3. Mintió en su primera declaración diciendo que nunca había salido del estudio. 4. Si se acepta la historia de Ballycallan como cierta, Loven está inequívocamente implicado. Hice una pausa. Bien. Pregunté, porque sentí que había señalado todos los hechos vitales. Poirot me miró con lástima, y meneó la cabeza muy suavemente. Mi pobre amigo. Pero es que no tienes el don. El detalle importante, nunca lo aprecias. Además, tu razonamiento es falso. ¿Cómo? Déjame tomar tus 4 puntos. 1. El señor Loven no podía saber que tendría la oportunidad de abrir la caja fuerte. Vino para una entrevista de negocios. No podía saber de antemano que el señor Davenheim estaría ausente enviando una carta. Y que, en consecuencia, estaría solo en el estudio. Podría haber aprovechado su oportunidad, sugerí. ¿Y las herramientas? Los caballeros de la ciudad no llevan herramientas de ladrones por casualidad. Y esa caja fuerte no se puede cortar con un cortaplumas. Bien entendido. Bueno, ¿qué pasa con el número 2? Dices que Loven le guardaba rencor al señor Davenheim. Lo que quieres decir es que una o 2 veces le había vencido. Y presumiblemente esas transacciones se realizaron con el fin de beneficiarse él mismo. En cualquier caso, por regla general no se guarda rencor a un hombre al que se ha vencido. Lo más probable es que sea al revés. Cualquier rencor que pudiera haber habido habría sido del lado del señor Davenheim. Bueno, ¿no puedes negar que mintió acerca de no haber abandonado nunca el estudio? No. Pero es posible que estuviera asustado. Recuerde, la ropa del hombre desaparecido acababa de ser descubierta en el lago. Por supuesto, como siempre, habría hecho mejor en decir la verdad. ¿Y el cuarto punto? Te lo concedo. Si la historia de Kellet es cierta, es innegable que Loven está implicado. Eso es lo que hace que el asunto sea tan interesante. ¿Entonces aprecié un hecho vital? Quizás, pero has pasado por alto por completo los 2 puntos más importantes. Los que sin duda contienen la clave de todo el asunto. Y por favor, ¿cuáles son? 1. La pasión que ha crecido en el señor Davenheim en los últimos años por comprar joyas. 2. Su viaje a Buenos Aires el otoño pasado. Poirot, estás bromeando. Hablo muy en serio. Trueno sagrado, pero espero que Hap no olvide mi pequeño encargo. Pero el detective, comprendiendo el espíritu de la broma, lo recordaba tan bien que llegó un telegrama a Poirot como a las 11 de la mañana del día siguiente. A petición suya lo abrí, y lo leí. Desde el invierno pasado, marido y mujer ocupan habitaciones separadas. Ajá. Exclamó Poirot.
Y ahora estamos a mediados de junio. Todo está resuelto. Lo miré fijamente. ¿No tienes dinero en el banco de Davenheim y Salmón, amigo mío? No, dije, preguntándome. ¿Por qué? Porque debería aconsejarte que lo retires antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Qué esperas? Espero un gran éxito en unos días, tal vez antes. Lo que me recuerda que le devolveremos el cumplido de hacer a Hap. Un lápiz, te lo ruego, y un formulario. Vaya. Le recomendamos que retire el dinero depositado en la empresa en cuestión. Eso le intrigará al buen Hap. Sus ojos se abrirán de par en par, de par en par. No comprenderá lo más mínimo hasta mañana o pasado. Me mantuve escéptico, pero el día siguiente me obligó a rendir homenaje a los notables poderes de mi amigo. En todos los periódicos aparecía un gran titular que hablaba de la sensacional quiebra del Banco de Davenheim. La desaparición del famoso financiero adquirió un cariz totalmente diferente a la luz de la revelación de los asuntos financieros del banco. Antes de que estuviéramos a mitad del desayuno, la puerta se abrió de golpe, y Hap entró corriendo. En su mano izquierda había un papel. A su derecha estaba el telegrama de Poirot, que golpeó sobre la mesa delante de mi amigo. ¿Cómo lo supo, señor Poirot? ¿Cómo diablos pudiste saberlo? Poirot le sonrió plácidamente. Ah, amigo mío, después de tu telegrama, era una certeza. Desde el principio, lo vemos, me llamó la atención que el robo a la caja fuerte fuera algo extraordinario. Joyas, dinero en efectivo, bonos al portador, todo tan convenientemente dispuesto. ¿Para quién? Bueno, el buen señor Davenheim era de los que cuidan del número 1, como dice usted. Parecía casi seguro que lo había arreglado él mismo. Luego su pasión de los últimos años por comprar joyas. ¡Qué sencillo! Los fondos que había desfalcado los convirtió en joyas, sustituyéndolas a su vez probablemente por duplicados en pasta. Y así los guardó en un lugar seguro. Bajo otro nombre, una considerable fortuna de la que disfrutaría a su debido tiempo. Cuando todos hubieran sido desechados fuera de la pista. Una vez terminados los preparativos, concerta una cita con el señor Loven. Que ha sido lo suficientemente imprudente en el pasado como para cruzarse con el gran hombre una o dos veces. Hace un agujero en la caja fuerte y deja órdenes de que conduzcan al invitado al estudio. Y sale de la casa. ¿A dónde? Poirot se detuvo. Y alargó la mano para coger otro huevo cocido. Él frunció el ceño. Es realmente insoportable. Murmuró. Que cada gallina ponga un huevo de diferente tamaño. ¿Qué simetría puede haber en la mesa del desayuno? Al menos deberían clasificarlos por docenas en la tienda. No importa los huevos, dijo Hap con impaciencia. Déjenlos colocarlos en escuadra si quieren. Díganos a dónde fue nuestro cliente cuando dejó The Cedars, si lo sabe. Bien, se fue a su escondite. Ah, ese señor Davenheim, puede que tenga alguna malformación en sus células grises. Pero son de primera calidad. ¿Sabes dónde se esconde? Ciertamente. Es muy ingenioso. Por el amor de Dios, entonces dínoslo.
Poirot recogió con cuidado cada fragmento de cáscara de su plato. Los colocó en la huevera, y puso la cáscara vacía encima de ellos. Concluida esta pequeña operación, sonrió ante el bonito efecto, y luego nos sonrió afectuosamente a ambos. Venid, amigos míos, sois hombres inteligentes. Háganse la pregunta que yo me hice. Si yo fuera este hombre, ¿dónde debería esconderme? Hastings, ¿qué dices? Bueno, dije, me inclino a pensar que no haría ningún rayo en absoluto. Me quedaría en Londres, en el corazón de la ciudad, viajaría en metro y autobús. 10-1 nunca sería reconocido. Hay seguridad en una multitud. Poirot se volvió inquisitivamente hacia Hap. No estoy de acuerdo. Aléjate de inmediato, esa es la única posibilidad. Habría tenido mucho tiempo para preparar las cosas de antemano. Tendría un yate esperando, con el vapor a tope, y me iría a uno de los rincones más apartados del mundo antes de que comenzara el alboroto. Ambos miramos a Poirot. ¿Qué dice usted, señor? Por un momento permaneció en silencio. Entonces una sonrisa muy curiosa cruzó por su rostro. Amigos míos, si me estuviera escondiendo de la policía. ¿Saben dónde debería esconderme? En una prisión. ¿Qué? Está buscando al señor Davenheim para meterlo en prisión. Así que nunca se le ocurre buscar para ver si es posible que no esté ya allí. ¿Qué quieres decir? Me dice que Madame Davenheim no es una mujer muy inteligente. Sin embargo, creo que si la llevaras a Bow Street y la confrontaras con el hombre Billy Callot, ella lo reconocería. A pesar de que se ha afeitado la barba, el bigote y las cejas pobladas, y se ha cortado el pelo. Una mujer casi siempre conoce a su marido, aunque el resto del mundo pueda engañarse. ¿Billy Callot? Pero la policía lo conoce. ¿No te dije que Davenheim era un hombre inteligente? Preparó su coartada con mucha antelación. No estuvo en Buenos Aires el otoño pasado. Estaba creando el personaje de Billy Callot. Trabajando durante 3 meses, para que la policía no tuviera sospechas cuando llegara el momento. Recordemos que jugaba por una gran fortuna, además de por la libertad. Valió la pena hacerlo a fondo. Solo. Sí. Bien, después tuvo que usar barba postiza. Y peluca. Tuvo que volver a maquillarse como él mismo. Y dormir con barba postiza no es fácil, invita a ser descubierto. No puede arriesgarse a seguir compartiendo la habitación de Madame su esposa. Descubriste por mí que durante los últimos 6 meses, o desde su supuesto regreso de Buenos Aires, él y la señora Davenheim ocuparon habitaciones separadas. Entonces estuve seguro. Todo encajaba. El jardinero, que creyó ver a su amo dando la vuelta hacia un costado de la casa, tenía toda la razón. Fue al cobertizo para botes, se vistió con su ropa de vagabundo. Que, como puede estar seguro, había estado oculta a los ojos de su ayuda de cámara. Dejó a los demás en el lago, y procedió a llevar a cabo su plan empeñándose el anillo de una manera obvia. Y luego agredir a un policía, y llegar sano y salvo al refugio de Bow Street, donde a nadie se le ocurriría buscarlo. Es imposible, murmuró Hap.
Pregúntale a Madame, dijo mi amigo, sonriendo. Al día siguiente había una carta certificada junto al plato de Poirot. La abrió, y salió volando un billete de 5 libras. Mis amigos fruncieron el ceño. Ah, sagrado. ¿Pero qué haré con él? Tengo mucho remordimiento. Este pobre Hap. Ah, una idea. Nosotros. Cenaremos un poco nosotros tres. Eso me consuela. Realmente fue demasiado fácil. Me avergüenzo. Yo, que no robaría a un niño. 1000 toneladas. Amigo mío. ¿Qué tienes para que te rías con tantas ganas? Gracias por acompañarnos en la obra de Davenant, por Agatha Christie. Esperamos que haya disfrutado esta historia y, si lo hizo, considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.